En Vida Dura, un niño crece bajo la mano dura de un estricto padre militar y desarrolla una profunda crisis de identidad sexual que lo conduce más adelante a adoptar un estilo de vida que casi termina con él y con su familia. Hoy en Vida Dura. Las palabras de un padre para su hijo son de suprema importancia porque pudieran conducirlo a triunfar o a fracasar en la vida. Hola, soy Omar Morillo, bienvenidos a Vida Dura. Ricardo Pinzón de Bogotá, Colombia, creció con un padre militar muy estricto que lo rechazaba abiertamente. Sus palabras denigrantes no solo hirieron el corazón de Ricardo, sino que lo condujeron a adoptar un estilo de vida que casi lo destruye. Veamos su historia. Oye, deja eso. Me avergüenzas. Cada palabra que salía siempre de la boca de mi padre hacia mí era... ¿No sabes que los hombres no hacen cosas de mujercita? ¿Qué te pasa? Ya ven para acá. Te voy a enseñar lo que es un hombre. tildándome como el hijo que no encajaba, el niño que no encajaba en todos los demás. ¿Vienes o voy? Y es que, para el padre de Ricardo Pinzón de Colombia, este no se alineaba a su modo de vida militar, sino que me gustaba estar en la casa ayudando a mi madre, que a barrer, que a limpiar, que a arreglar la cocina. por lo que Me tildaba como homosexual, Oye, actúa como hombre. llamándome como el amanerado, la mariposa. Pareces mariquita. Tal vez de niño no lo entendía, pero eran cada palabra que salía de la boca de mi padre eran fuertes para mí. Un hombre no es débil, un hombre es un hombre. ofendido y confundido por la actitud de su padre. Y como para aumentar su confusión, un día en la escuela, Le pedí permiso a la profesora para ir al baño. Y en este baño había un joven como de 16, 17 años y en ese baño él abusó de mí. Nunca llegué a decirle absolutamente nada a nadie. Y eso me llevó como a reprimirme más, a ausentarme más, a ser aún más callado. Llegué a entender que definitivamente era un niño homosexual. y así, a su corta edad, se convirtió en el centro de la burla de muchos. Todos los amigos, los del barrio, los de la cuadra, los vecinos, todo el mundo siempre me tildaban como el homosexual. Al paso de los años, siendo ya un adolescente, Me empecé a involucrar muchísimo en el mundo del homosexualismo. Me involucré también en la drogadicción. Uno de los amigos con los cuales yo compartía me dice, bueno, usted es joven, tiene un buen parecer, tiene un buen cuerpo, lo llevo a trabajar donde yo trabajo. y sin preguntar, Ricardo aceptó la invitación de aquel amigo, pero para su sorpresa, Era un prostíbulo, era una casa de prostitución. Y empecé a prostituirnos en las calles. Solo con el anhelo tal vez de conseguir dinero o droga. Ya era una dependencia total. Ya era casi a diario, aún de día, de noche, no me importaba, en mi trabajo, donde fuesen. Y nunca pensaba en un futuro, nunca pensaba en un mañana, nunca iba a pensar qué va a pasar, cuáles son las consecuencias de la vida que estoy llevando.
Las palabras y el rechazo de su padre no solo habían causado heridas en Ricardo, sino que también habían generado una tremenda confusión de identidad sexual en él. Tristemente, Ricardo terminó creyendo que verdaderamente era lo que su padre decía y que por lo tanto así viviría. Enseguida regresamos con esta interesante historia. Se siente que la vida se acaba y que no he hecho absolutamente nada con ella. Bien, Julieta, a partir de la próxima semana serás la nueva directora de Relaciones Internacionales. Tengo unas reuniones importantísimas. Plan, señores. La empresa crecerá un 18% en este año. Claro que podemos celebrar. ¿En la noche? Se maneja con cuidado y encomiéndate a Dios. Dios, no lo necesito. Dios mío, ayúdame. Él nos ama y nos perdona. Acércate a Él hoy mismo. ¿Aún no has visitado el canal de Vida Dura en YouTube? Entonces, ¿qué esperas para hacerlo? Mira, te invito a que disfrutes de nuestras historias, segmentos de enseñanza, reflexiones y mucho más en Vida Dura TV por YouTube. Suscríbete a nuestro canal y recibe motivación y aliento a través de nuestros videos. Y por favor, no olvides de activar las notificaciones. Suscríbete hoy mismo, te va a encantar. Ricardo se sentía como pez en el agua, listo para darle rienda suelta a sus deseos, convencido que estaba viviendo la vida al máximo. Pero una mañana, dirigiendo una sesión de aeróbicos en un gimnasio local donde se desempeñaba como instructor, Ricardo, mareado y sin fuerzas, se desplomó. Veamos a continuación qué tan grave era la situación. Y en medio de su desenfreno, Ricardo se las arreglaba para trabajar en un gimnasio. Pero un día, mientras dirigía una sesión de aeróbicos, Y de un momento a otro sentí como un destello en mi cabeza. Sentí que como que todo me empezó a dar vueltas y caí. Me desmayé. Cuando desperté, me sentía muy débil. En ese momento, aparentemente me dio como un resfriado, una gripe y empecé como a ponerme cada día más, 1 día, 2 días, 3 días, 5 días, 8 días, 10 días, ya postrado en una cama. enfermo y bastante preocupado, decidió ir a un hospital local, donde le hicieron varios exámenes médicos. Y entre ellos, la prueba del VIH. Ricardo Pinzón fue un paciente que llegó al hospital hace aproximadamente 12 años y medio. Ya llegó enfermo, se le solicita la prueba de HIV, la cual es tomada aquí en el laboratorio, le tomamos la muestra. Salió positiva. Cuando nosotros tuvimos que darle el resultado a Ricardo, bueno, la verdad es que él en ese momento entró en crisis. Se siente que la vida se acaba y que no he hecho absolutamente nada con ella. Se descompensó totalmente. Él sentía que en ese momento lo único que le esperaba era la muerte. Entonces se puso a llorar, estaba muy angustiado. Sentí que todo se acababa. Ricardo sabía que esta terrible enfermedad podría haber afectado también a personas muy especiales para él, y eso lo aterrorizaba. Yo cuando lo conocí a él no sabíamos nada, totalmente nada de la vida que él llevaba. Él no expresaba sus sentimientos conmigo. Se trataba de Rocío, quien era parte de la doble vida que Ricardo llevaba y con quien convivía para demostrarle a su padre que él era un hombre normal a quien le gustaban las mujeres. Y con ella tenía una niña de 8 o 9 meses tenía. Pensé que mi niña se iba a morir de un SIDA, que la mamá de mi hija también le había dañado, había destruido su vida. El pensar que un contagio pudo haber ocurrido atormentaba a Ricardo, mientras su salud
desmejoraba aceleradamente. Empezaron a salirme unas llagas como ampollas de sangre en todo el cuerpo. Estaba en una etapa terminal de VIH, SIDA. Ya el SIDA se había desarrollado en mi cuerpo. Estaba en un deterioro total de mi cuerpo. Empecé a perder peso de una manera brutal. 9 meses postrado en una cama, deteriorándome cada día más, con una diarrea absolutamente crónica total, sin consumir absolutamente nada. Definitivamente yo entendía y asumía que estaba muriendo, que había llegado el fin. Empecé como a evaluar toda mi vida, todos estos años que había hecho con mi vida. De una u otra manera, mi manera de pensar era: yo merezco morir, porque fue la vida que me busqué. Ricardo regresó a vivir con sus padres, pues sus días parecían estar ya contados. Ahí en la sala, en mi casa, siempre existió una Biblia muy grande, de esas Biblias católicas ilustradas muy grandes. Y empecé con la inquietud un día que la vi y dije: quiero leerla. Y empecé a leer. Nunca se me olvida que abrí la Biblia y de inmediato mis ojos se centraron en el libro de Salmos 37, 4 y 5, donde ahí decía: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. En ese momento yo sentí que Dios estaba hablándome, como nunca en mi vida yo había experimentado esto. En ese momento yo entendí que existía Dios y que Dios estaba ahí conmigo. Y sacando fuerzas de donde parecía no haber ninguna. En mis pocas fuerzas y con mis huesitos me postré y pidiéndole a Dios que me ayudara, que me diese una oportunidad, que reconocía que toda mi desobediencia y mi pecado estaba viviendo esas consecuencias, pero solo pedía una oportunidad para poder resarcir, para poder cambiar mi manera de vivir. Eso le pedí solamente a Dios en ese momento. Sentí algo que ocurrió dentro de mí, algo que trajo como una paz, una tranquilidad. Ricardo parecía haber recibido una respuesta a ese clamor desesperado que hizo a Dios cuando se encontraba a las puertas de la misma muerte. Esa segunda oportunidad que buscaba para rehacer su vida le estaba siendo otorgada. Después de una breve pausa veremos qué hizo Ricardo con esa oportunidad. Ya regresamos. Sentí algo que ocurrió dentro de mí, algo que trajo como una paz, una tranquilidad. Este es el futuro. Tengo sed. He bebido de cada gota del placer y aún muero de sed. Pero Jesucristo dijo: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Si necesitas oración, envía por WhatsApp un mensaje de texto al número que aparece en pantalla. Tenemos consejeros esperando tu mensaje porque desean ayudarte. No demores más, envía tu mensaje de texto ahora mismo. Si concluimos la historia de Ricardo Pinzón en este momento, se pudiera pensar que sus problemas habían acabado. Pero en realidad, ¿se habían acabado? Ricardo era atormentado solo al pensar
que la mujer con la cual mantenía relaciones hubiera sido infectada. Y peor aún, que la bebé que había nacido fruto de esa relación también hubiese sido infectada con SIDA. Veamos a continuación cómo concluye este increíble drama. Aquí para ustedes. Después de aquella dramática experiencia y sobrecogido por una inexplicable paz, Ricardo durmió por varios días y al despertar, inmediatamente empecé a recuperarme. Cuando abrí mis ojos, nunca se me olvida que me desperté con un hambre impresionante. Y empecé a alimentarme y a comer muchísimo, demasiado. Todo las manchas, las llagas, el sarcoma de Kaposi que tenía en mi cuerpo empezó a desaparecer. Empecé a recobrar muchos ánimos y ya me podía levantar. Ya empecé a ver nuevamente cómo mi cuerpo empezó a recuperarse. Dios en mí había obrado un milagro. Yo lo sentía, que Dios estaba haciendo algo en mi vida, que Dios me estaba dando una oportunidad para poder seguir viviendo. Al poco tiempo, sintiéndose ya recuperado, comenzó a salir a caminar por los alrededores de su casa. Había una iglesia ahí, muy pequeña, y yo escuchaba cómo cantaban y salió una anciana y me invitó a pasar. Me identifiqué tanto con esa canción que empecé a llorar. Cuando yo estaba allí llorando, hice una oración. En esa oración yo le entregaba mi vida a Jesús. Le pedía perdón por todos mis pecados. Lo recibía como mi Señor y como mi Salvador. Hice esa oración y yo sentí que en ese momento como que había nacido de nuevo, como si fuese una oportunidad más. La poca gente que había allí, todos se acercaron a mí, me abrazaban. Ricardo quería confirmar que su sanidad no era algo de su imaginación, sino un verdadero milagro de Dios ocurrido en su cuerpo. Así que regresó al hospital para ser sometido a nuevos análisis. La primera prueba salió indetectable. El virus no lo encontraban. Tenía una neumonía también. Él comienza a recuperarse de todo eso y él vuelve acá para hacerle... A él se le repitió la prueba después, tiempo después, no sé cuánto tiempo. Me ordenaron la confirmatoria y fue donde me salió negativa. El virus no estaba dentro de mí. Aún ellos preguntaban yo qué estaba tomando, qué estaba haciendo. Mi respuesta era nada. Lo único que estoy haciendo es orando. Dios había obrado un milagro dentro de mí, que Dios me había sanado, que Dios había quitado el virus de mi cuerpo. Sin embargo, los médicos temían que Rocío y su hija podrían estar infectadas con el VIH. Los médicos recomiendan que usted se haga el examen y también la niña. En ese momento vino temor a mi corazón, que yo le decía a él, pase lo que pase, vamos a estar juntos. Y él me decía, usted va a estar bien. Me sacaron un examen del VIH. Me salieron los resultados totalmente negativos. O sea, no tienen nada. Los médicos, luego de varios exámenes de rigor, confirmaron que el virus no estaba dentro de ellas. Ni mi esposa ni la niña estaban infectadas. Entonces, los médicos tampoco nunca encontraron una explicación del por qué ellas estaban negativas. Rocío, también agradecida por el milagro recibido, decidió buscar a Dios.
llegué yo a los pies del Señor, de ver ese cambio que Él tuvo como persona, de ver el milagro que Dios había hecho en Él, en levantarlo de esa cama, en esto. Yo le decía, sé que Dios va a empezar a cambiar mi vida, y ahí fue donde yo recibí a Cristo en mi corazón. El cambio de vida de Ricardo fue radical y evidente, pues. Nunca más alcohol, nunca más droga, porque jamás volví a consumir, ni la necesité. Y aquí estoy. Estoy vivo, estoy casado con la madre de mi hija. A los 7 años de Dios haberme dado esa oportunidad, Dios me regala una nueva niña. Ahí fue donde vi realmente que Dios existe y que Dios había cambiado totalmente la vida de él. Fue donde quedé embarazada nuevamente de Sara, y ha sido un cambio muy lindo. Más pruebas no podemos tener, que Dios ya hizo el milagro totalmente en usted. Y ya aquí como que Dios mostró y selló en la sanidad suya. Hoy totalmente agradecido, Ricardo nos dice: Dios es grande, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de oportunidades. Vivo agradecido con Él por esta oportunidad. Mi mayor orgullo, ver a mi esposa y a mis hijas amando y sirviendo a Dios a mi lado. Y doy fiel testimonio que Dios puede transformar las vidas y los corazones de cualquier persona, sean la que sea homosexual, sea drogadicta, sean lo que sea, pero Dios puede transformarlo. Lo importante es que dispongan el corazón para hacerlo. Hoy Ricardo, plenamente convencido, reconoce que si Cristo no hubiese llegado a mi vida, Ricardo Pinzón no estaría. Hace muchos años hubiese muerto. Vivo agradecido con Dios. Tengo una maravillosa esposa, una mujer que amo con todas mis fuerzas, una mujer que es mi ayuda idónea, una mujer que está conmigo siempre. El regalo más maravilloso, mis hijas. No bastará el resto de mis días para servirle y para agradecerle. Yo vivo por Él y para Él. Mi vida le pertenece a Él. Rocío también tiene un mensaje para aquellos que no creen en la existencia de Dios. Les diría a esas personas, crean que hay un Dios vivo, que hay un Dios que existe, que todo lo puede, que hay un Dios sanador. Lo importante es que coloquen su fe en Dios para que Dios obre en sus vidas. Sin fe no hay nada. Finalmente, Ricardo nos dice: a pesar de cada circunstancia, a pesar de cada crisis, problema, enfermedad, cualquier situación en la cual podamos estar viviendo y enfrentando, la última palabra la tiene Dios. Hay un Dios que da oportunidad, hay un Dios de milagros, hay un Dios que puede cambiar esa circunstancia. Por más difícil y oscura que se vea, Dios le puede cambiar y puede obrar un milagro, algo sobrenatural, algo que ni la ciencia puede hasta el día de hoy explicar. Ese es Dios. Después de haber visto la historia de Ricardo Pinzón, yo personalmente concluyo que los milagros existen, que los milagros ocurren, porque existe un Dios grande con poder para hacer milagros. Cuando todo parecía perdido para Ricardo, allí a las puertas de la muerte, clamó desesperadamente a Dios y fue escuchado. Hoy es un hombre libre de esa terrible enfermedad. Amigo, amiga, posiblemente tú también estás necesitando un milagro en tu vida. No estás enfermo de una enfermedad física, pero tienes un gran problema que no te deja vivir en paz. Posiblemente necesitas clamar al Dios de los cielos, tal como clamó Ricardo Pinzón. Te escuchará
y también hará un milagro en tu vida. Te preguntarás, ¿y cómo puede suceder eso? Porque yo también necesito a Dios. Muy sencillo. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, porque te ama, se ha acercado a ti. Mira, está más cerca de lo que te imaginas, con el deseo de entrar en tu corazón, de cambiar tu vida y hacerte una persona completamente nueva. ¿Es lo que deseas? Entonces ora conmigo en este momento, entregando tu vida a Cristo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile así: Señor Jesucristo, te necesito. Hay heridas en mi corazón que no han sanado. Ven a mi vida, Señor. Te pido que perdones todos mis pecados. Límpiame y haz de mí en este momento una nueva persona, con una nueva mente y un nuevo corazón. Y yo te serviré para siempre. Amén. Si usted oró para invitar a Cristo a su corazón, le felicito porque usted ha tomado la mejor decisión de su vida. Le recomiendo rápidamente, por favor, que busque una Biblia y comience a leer la palabra de Dios. Esto es de suprema importancia. También busque una iglesia donde se predique a Cristo y su palabra y comience a visitar esa iglesia. Si usted ve un número de teléfono allí en la pantalla del televisor o una dirección electrónica, por favor llámenos o escríbanos. Tenemos representantes, los representantes de Vida Dura, esperando su llamada. Aquí en Vida Dura queremos ayudarle. Ya regresamos. Cuántos recuerdos. Siempre que vengo a este lugar, hay cosas que me hacen reflexionar. Si pudiéramos saber cuánta riqueza hay enterrada aquí. ¿Riqueza, abuelo? Son solo huesos descompuestos. Muchos de los aquí enterrados jamás descubrieron sus talentos y habilidades. Esos sueños y ese arte también murió con ellos. No vivas una vida sin propósito. Si necesitas oración, envía por WhatsApp un mensaje de texto al número que aparece en pantalla. Tenemos consejeros esperando tu mensaje porque desean ayudarte. No demores más, envía tu mensaje de texto ahora mismo. Muchísimas gracias a mi gran amigo Ricardo Pinzón en la ciudad de Bogotá, Colombia, por haber compartido su experiencia de vida aquí en nuestro programa. Uno de los testimonios de más impacto que hemos presentado, que muestra claramente que los milagros suceden. Antes de despedirme, quiero invitarles, por favor, a visitar el canal de Vida Dura en YouTube. También nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Esto ha sido todo por hoy en Vida Dura. Vuélvanos a sintonizar en nuestro próximo programa. Hasta pronto.